Hola, hola, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy venimos con algo muy diferente. Los que ya son viejos en el canal pueden notar que estamos haciendo algo diferente que no tiene que ver nada con comida. Vamos a hacer esta mesa reciclando con un cajón de plástico. Lo van a ver más adelante, van a ver todo el proceso. Decidí hacer el tutorial porque yo subí un video a TikTok de una que hice anteriormente y fueron muchísimas personas las que me pidieron el tutorial, ya que este se hizo viral. Actualmente el video tiene 217,000 vistas. Como puede ver, el diseño de los espejos es un poco diferente, pero usted lo puede hacer como usted desee, depende el diseño o el modelo que usted encuentre cuando vaya a comprar los espejos. Sin nada más que decir, vamos a ver el video. Miren los materiales que vamos a estar utilizando. Este es el cajón, como pueden ver, es un cajón viejo. Por aquí tengo los espejitos. De este compré 6, porque el cajón tiene 5 lados, pero no lo cubre completo. Uno de estos no me cubre un lado completo. Entonces para rellenar, compré entonces uno de más. Por aquí tengo las 4 patitas. Estas tienen 4 hoyitos, el cual se pone con tornillos, y por eso tengo aquí tornillitos. Aquí en mi país le llamamos tornillos, diablitos, etcétera. Tengo una pistola de silicón, tengo 2 barras de silicón, tijera, tapa falta. Esto yo la llamaría tapa falta, no sé cómo se llama en realidad, pero con eso vamos a cubrir la falta que tenga. Un taladro, y también tengo esto, que es una grapadora de tapizar. Si usted no tiene eso, olvídese del mundo. Si usted tiene un detornillador, puede hacer lo mismo con un detornillador estría que con un taladro. Y esto no se preocupe, que en el otro yo no lo utilicé y ustedes vieron cómo quedó. O sea, realmente esto no es necesario, pero si lo tiene, lo puede usar sin ningún problema. Y también tengo una caja. Mírenla por acá. Mi esposo a esto le puso 2 tablitas. La otra que hice no lo tiene. Como pueden ver, miren, esta no lo tiene. Esa no tiene las tablitas, pero de todos modos están bien puestas acá. Ahí, sin problema, con simplemente 3 tornillitos. Lo siguiente que haremos será desarmar las patas. Como pueden ver, esas de abajo tienen un tornillo súper largo. Este usted se lo puede quitar con un destornillador para que se le haga mucho más fácil a la hora de ponerla en la tabla. La parte de utilizar el taladro la hace mi esposo, pero como él no está, me tocó a mí. Ahora le vamos a poner estos tornillitos en los hoyitos que tienen. Como pueden ver, son 4 hoyitos, entonces en cada uno de ellos le vamos a poner los tornillitos. Primero, o es más fácil poner el que va en la madera. Aquí lo ajustamos y ya luego ponemos los demás. Realmente es sumamente fácil la parte de utilizar un taladro. Yo pensé que iba a ser más difícil, que había que hacer fuerza, pero realmente no. Si usted no tiene un taladro, recuerde que usted puede hacer esta parte con un tornillador. Bueno, ya que tenemos las bases de las patas montadas, simplemente vamos a armarla nuevamente. Vamos a encajar el tornillo del medio, ese tornillo largo, que ajuste en el hoyito que tiene la base, y simplemente con un tornillador o con un taladro usted lo va a ajustar y entra realmente fácil. Como mismo se quita, así mismo vuelve y se ajusta. Y como pueden ver, ya están las 4 patas montadas. Lo siguiente que haremos será cortar la caja del mismo tamaño del cajón. Aquí está la parte de arriba y esta sería la parte de los lados. Si usted consigue una caja más grande, entera, sería mucho mejor. Esta no era tan grande, era pequeña, entonces yo tuve que ajustarla. Pero luego lo que vamos a hacer será pegar la parte de arriba. Usted lo puede pegar con silicón, pero también le puede poner unos cuantos tornillitos, como usted desea, como se le haga más fácil. También le puede hacer un hoyito al cartón y lo puede poner con tie wrap, porque el cajón de abajo tiene hoyos y no se le haría difícil. Pero yo decidí ponerle un poco de silicón caliente y luego pegar el cartón. Ahora voy a poner el cartón de los lados. Para esto voy a utilizar silicón caliente nuevamente.
para que se ajuste en la parte de arriba y luego le voy a poner un tornillo. El tornillo es para que se ajuste mucho mejor y este no se mueva. Este usted se lo puede poner en una parte en el cual el cajón no tenga hoyos. Usted sabe que tiene unos cuantos hoyitos, entonces tiene que ponerlo en una parte en el cual el tornillo se pueda ajustar. No es obligatoriamente ponerle el tornillo porque si usted no tiene un taladro se le va a hacer un poco difícil. Yo se lo puse para que este no se mueva, pero usted le puede poner simplemente el silicón caliente o cualquier otro pegante que sea bueno. Ya aquí tengo los 5 lados del cajón cubiertos totalmente de cartón. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de tela para tapizar. Esta tela lo usan mucho las personas que tapizan para cubrir faltas. Realmente compramos esta tela para un centro de mesa que inventamos mi esposo y yo. Este también lo hicimos reciclando con un neumático. Y así como pueden ver es como queda. Si usted no tiene tela, no se preocupe, también usted puede poner cartón. Simplemente usted sabe que es un poco grueso, usted lo abre, lo abre en dos y luego lo pone así, sin ningún problema, como también puede ser tape. Simplemente utilice los recursos que tenga y sea creativo. Y ya luego de todos esos pasos, lo siguiente sería pegarlo. Recuerde primero medir, ver cómo usted lo quiere y luego entonces proceder a pegar. Este tiene un adhesivo detrás, no tiene que utilizar silicón. Simplemente usted le quita ese plástico que trae un plástico rojo. No sé si donde lo vaya a encontrar sea diferente, pero ese adhesivo es muy fuerte, o sea, ese adhesivo no se quita. Y al paso usted usando su estrategia, porque depende el modelo de los espejos, depende del tamaño del cartón. No todos son iguales, entonces hay que utilizar estrategias diferentes. Ya en esta parte estamos terminando con los espejos. Y en la parte de abajo le tuve que poner de 2 espejos en vez de 3 porque no tenía suficiente espacio. Por eso le digo que hay que ser creativos. Entonces este es el momento de utilizar los tapafaltas, como yo le llamo. Si usted lo conoce por otro nombre, por favor dígamelo en los comentarios. Este lo puede poner en tiritas de 1, tiritas de 2, depende del ancho de la falta que tenga, lo que usted esté elaborando. Lo vamos a hacer con silicón caliente y esto lo vamos a poner en todas las orillitas de arriba y también en las orillitas de los laterales. Y luego lo vamos a poner en la parte de abajo. Entonces, mis amores, ya que terminamos con la parte de arriba, ahora es el momento de dar lo que es el toque final, que es la parte de abajo. Aquí lo pueden poner, arriba yo le puse en tiritas de 1, aquí le pueden poner en tiritas de 2, depende del espacio que usted tenga. Depende del espacio que le haya quedado, puede ser que tampoco le haya quedado espacio para ponerlo. Y mis amores, miren el resultado, una bella, hermosa y elegante mesa. Le invito a que la puedan hacer, si se dan cuenta, sale fácil y realmente muy económico. Gracias por ver este video, le invito a suscribirse a nuestro canal, a dejarme en los comentarios cualquier duda, sugerencia que puedan tener. También si les gusta este tipo de contenido para seguir haciéndolo. Y con esta mesa y la que había hecho anteriormente, así es como se ve mi sala. Bye bye.